cómo podemos ser causa de bendición, pero también podemos ser causa de maldición, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Y vamos a citar una escritura que encontramos en el libro de Jonás. El libro de Jonás, un libro muy conocido por esa historia que para algunos pareciera sorprendente, increíble, pero que sabemos que es legítima, la historia de Jonás. Algunos argumentan, una ballena no se pudo haber tragado a Jonás, no tienen en su garganta, no tienen la forma de haber pasado a Jonás. Bueno, pues la Biblia dice haya sido una ballena, o como dice aquí la Biblia, un gran pez. De hecho, en Mateo 12:40 habla de la ballena, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Bueno, el libro de Jonás dice un gran pez. Como haya sido ballena o no, de todos modos la Biblia dice que Dios preparó a este gran pez para que tragase a Jonás. Eso es lo importante. Vamos entonces ahí, Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 8. Amén. Dice ahí la bendita palabra de Dios: y fue palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor. O sea, quería escapar. Dice el 4, mas el Señor hizo levantar un gran viento en la mar, e hízose una gran tempestad, una tan gran tempestad en la mar, que pensó se rompía o se rompería la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido, ¿qué cosa? Este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Amén. Esta gran tempestad, hermano, vino a aquella embarcación donde iba Jonás. ¿Por qué causa? Bueno, ahí la palabra de Dios nos revela que este mal, esta gran tempestad, vino a esa embarcación y consecuentemente pasó a afectar a los marineros, a toda la tripulación de aquella embarcación, los pasó a afectar. ¿A causa de quién? ¿O por qué? Pasó a afectar a toda la tripulación, a todos los de la embarcación, por causa de Jonás. Bueno, ¿y cuál fue la causa de Jonás? ¿Su presencia solamente? No. Jonás desobedeció el mandato de Dios. El Señor le habló a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Desobedeció, y en lugar de irse a Nínive, se fue a Tarsis, escapando, desobedeciendo,
desobedeciendo a Dios, huyendo de la presencia de Dios, Jonás se fue o intentó irse a Tarsis, podemos decirlo así, y vino esa gran tempestad, hermano, que dice aquí la Biblia, no fue una tempestad leve, no fue una simple tormenta, no, dice que pensóse se rompería la nave o la embarcación de tan grande que fue la tempestad. Todo esto por causa de la desobediencia de Jonás. Esa desobediencia de Jonás pasó a afectar terriblemente a todos en la tripulación, a toda la tripulación, a toda la embarcación. Importante considerar, hermanos, que nuestra obediencia a Dios pasará a afectar, ya sea para bien, pasará a beneficiar a los que nos rodean, o nuestra desobediencia a Dios también podrá afectar negativamente a nuestra casa, a los que nos rodean. Bien, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Mire, vamos ahí a Proverbios capítulo 3, libro de los Proverbios capítulo 3, versículo 33. Proverbios 3, 33. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: la maldición del Señor está ¿en dónde? En la casa del impío. ¿Quién es el impío? El impío ya hemos dicho que es aquel que, aunque se puede hacer pasar por hermano, por parte del pueblo de Dios, sin embargo es desobediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la maldición del Señor está en la casa del impío, mas Él bendecirá la morada de los justos. Dios traerá bendición a toda la casa de los justos, hermano. Y cuando hablamos de morada, hablamos no solamente de las cuatro paredes, no, hablamos de la casa, de la familia, todo lo que tiene que ver con la casa en el sentido de la familia. Dios bendecirá la casa, podemos decir también la familia de los justos. Traerá bendición cuando aquella persona, aquel hermano es obediente. Dios bendecirá la morada o la casa de los justos. Pero por otra parte, la maldición del Señor está en la casa del impío. La casa, en la familia de aquel que es desobediente. Hay consecuencias, hay una afectación terrible para los que nos rodean cuando somos desobedientes a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, como les decía. Tenemos el ejemplo de Jacob, allá en Génesis capítulo 30. Dios pasó a bendecir en gran manera la familia del que vendría a ser su suegro y su esposa por la justicia de Jacob. Génesis 30, versículo 26. Vamos a leer ahí del 26. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Dijo Jacob: dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, experimentando que el Señor me ha bendecido. ¿Por qué causa? Por tu causa. El Señor me ha bendecido por tu causa. Bueno, la justicia de este hombre, hermano,
Jacob, un hombre de los patriarcas, sabe, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ahí viene los patriarcas que fueron llamados por Dios, entre ellos Jacob, y dice aquí, hermano, Labán, que él experimentó que el Señor lo había bendecido a él y a toda su casa y a todo lo que tenía por causa de Jacob. ¿Por qué causa? Bueno, porque era un hombre justo, era un hombre sin duda obediente a Dios y pasó a beneficiar la casa de Labán, toda la casa de Labán. Y si usted lee con detalle este capítulo 30 de Génesis, usted se dará cuenta que en gran manera Dios bendijo a toda la familia de Labán, con más ganado, con más bienes, a causa de Jacob. Vamos ahí a Génesis 39, ahí mismo en Génesis, pero el capítulo 39, aquí vemos otro ejemplo, hermano, de cómo Dios bendijo a todos los que rodeaban, en este caso a José. 39, vamos a leer del versículo 1 al 5. Y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y servíale, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién, hermano? De José. Dios era con José, y bueno, aquí dice que Dios bendijo la casa del egipcio, la casa donde habitaba José, la casa que de hecho administraba José. Dios bendijo la casa del egipcio, y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Dios. Vea usted, hermano, cómo tiene una repercusión la obediencia, la justicia de un hombre, de un cristiano, de un hombre de Dios, tiene repercusión hasta en los que le rodean, en aquellos que le rodean, a ellos reciben de hecho bendición de parte de Dios, son bendecidos también. Cuánto más, hermano, nuestros hijos, nuestra familia puede llegar a ser bendecida cuando nosotros somos obedientes a Dios. Antes de irnos de ahí de Génesis, vamos al capítulo 12 de Génesis. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Abraham, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Empero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué cosa? Y serás bendición. Donde quiera que fueres, donde quiera que estuvieres, serás bendición. No solamente dice serás bendito tú, no, sino serás bendición. ¿A quién? A todos los que le rodearen. Serás bendición. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, cuando nosotros
vivimos en obediencia a Dios. De hecho, hay un efecto, hay una consecuencia donde habitamos o con quienes habitamos. Gloria a Dios. Vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 28, donde nos habla de las bendiciones que de hecho tienen una repercusión, como estamos diciéndolo, en aquellos que nos rodean. Estamos ahí, Deuteronomio 28. Vamos a leer, voy a leer primeramente el versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: y será que si oyeres diligente la voz del Señor tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bueno, sigue diciendo las bendiciones, cómo llegan, hermano, a tener un efecto positivo aún en nuestros hijos. Dice, el fruto de tu vientre será bendito, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Dice el versículo 9, confirmarte al Señor por pueblo suyo santo, como te ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduviereis en sus caminos. Gloria a Dios. Seguimos leyendo el versículo 11, ahí donde estamos. Dice la Escritura, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró el Señor tu Dios a tus padres que te había de dar. Versículo 12, abrirte al Señor su buen depósito en el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo. Es buena la lluvia, pero es mejor aún en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás en prestado. Hasta las gentes, hermanos, reciben un beneficio cuando hay un hombre bendecido por Dios, un hombre obediente, un hombre, hermano, al cual el Señor le dice, te daré lluvia a tu tierra en su tiempo. Y claro, esa bendición alcanza a todos los que le rodean. Gloria a Dios. Bien, entonces, qué importante, hermano, considerar que nuestro testimonio, nuestra obediencia a Dios tiene una repercusión en los que nos rodean, y mayormente con nuestra casa, con nuestros seres queridos. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver el ejemplo que encontramos ahí en Job. Job, capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos al versículo 9 y 10. Y respondió Satán al Señor, o respondiendo Satán al Señor dijo, ¿teme Job a Dios de balde o en vano? 10. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Vea usted cómo Dios, hermano, había cercado alrededor de Job de cualquier mal, y el enemigo, el Señor lo reprenda, reconoce eso. Tú le has cercado, lo dice en pregunta retórica, ¿no le has cercado tú a él
y a toda su casa y a todo lo que tienen de alrededor. Estaba cercado de la bendición de Dios, hermano. Pero ¿cómo era Job? Bueno, pues el versículo 1 de este capítulo nos dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, conocemos la historia, hermano, que aunque Job pasó por pruebas, tanto materiales como físicas, al final Dios le multiplicó todo lo que tenía y bendijo el Señor la postrimería de Job, más que su principio. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 112. Vamos al Salmo 112. Ahí nos habla de todo aquel que es un varón temeroso de Dios. Salmo 112, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Bienaventurado el hombre, ¿cuál hombre? Que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su simiente, es decir, sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será, ¿qué, hermano? Bendita. ¿Cuál generación? Pues la generación del hombre que teme al Señor y que es un hombre obediente, que en sus mandamientos, en los mandamientos de Dios se deleita en gran manera. Versículo 3 dice, hacienda y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahí está, hermano, la bendición cuando hay un hombre de Dios, un hombre que teme al Señor y que guarda sus mandamientos. Ahí está la bendición de Dios para todo lo que toca y para todos los que le rodean, para toda su casa, para toda su descendencia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos allí al libro de los Proverbios, Proverbios 12. Santo es el Señor Jesucristo. Dice ahí Proverbios 12, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dios trastornará a los impíos y no serán más. Mas la casa de los justos, ¿qué pasará con la casa de los justos, de los que son obedientes a Dios? Permanecerá. Una casa que, como dice allá Mateo capítulo 7, el que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron ríos y fuertes vientos, su casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hay obediencia a Dios, hermano, hay una repercusión favorable, hay una bendición para toda la casa, para todos los que nos rodean. Bendito Dios. Vamos a ver, hermanos, ahí en el Salmo 91, un salmo muy conocido que habla de la protección de Dios y que algunos lo cuelgan como si fuera algún amuleto por ahí en su casa para que Dios nos proteja. No, hermano, las promesas de este Salmo 91 es para aquel que espera en el Señor, para aquel que es obediente a Dios. Y entre las muchas bendiciones que habla este salmo, mire, vamos a ver ahí del versículo 10. ¿Lo tenemos? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, ¿qué cosa? Tu morada o tu casa. Pero a quien no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada.
Dice el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, o como dice la versión 60, el que en mí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué bendición es conocer su nombre, hermano. Me invocará, ¿y qué dice el Señor? Yo le responderé, con él yo estaré en angustia, lo libraré y le glorificaré, saciarélo de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está. ¿Para quién está? Es esta bendición para aquel que ha puesto en el Señor su amor, su voluntad. Joven, no ponga su amor en un joven, ¿verdad? Y menos si es un joven del mundo. Ponga su amor en el Señor, y el Señor le dice, yo también lo libraré. Y entre esas bendiciones, como ya leímos en el versículo 10, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabamos el nombre de Jesucristo. Job, volviendo a Job, capítulo 5, libro de Job, capítulo 5, versículo 24, dice, y sabrás que hay paz en donde, en tu tienda. ¿Sabe a qué tienda se refiere aquí, hermano? ¿Cómo habitaba el pueblo de Israel en tiempos antiguos? ¿En casas hechas de madera, de piedra? No, habitaba en tiendas. ¿Qué era una tienda? Pues, ¿sabes? Nosotros tenemos la idea de que una tienda es un comercio, un negocio, un abarrote, ¿verdad? No, en la Biblia una tienda pues era una casa a manera de carpa. Cuando encontramos tiendas en la Biblia, a eso se refiere, a la casa, que eran a manera de carpa. Dice entonces, pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto y las bestias del campo te serán pacíficas. Pero esto lo dice de quién el Señor. ¿De quién dice esto Dios? Si retrocedemos al contexto, viene diciendo desde el versículo 17. Mire, vea lo que dice el 17. He aquí, bienaventurado es el hombre. ¿Qué hombre? A quien Dios castiga. Pero lo dice. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Será bienaventurado el hombre a quien Dios castiga? La Biblia lo dice, porque Dios al que ama castiga y reprende a todo aquel que toma por hijo. Hablando entonces de este hombre, hermano, o del hombre a quien el Señor ama porque lo castiga, por eso es que lo castiga, porque lo ama. Dice entonces, sabrás, como ya leímos en el versículo 24, sabrás que hay paz en tu tienda, en tu casa, y visitarás tu morada y no pecarás. Hay paz en tu casa. Qué bendición, hermano, la casa del justo. ¿Qué dice allá Proverbios 15, 17? Solamente cito lo que dice. Dice que mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contiendas llena de provisiones. El refrigerador está lleno, hay provisiones, pero ¿de qué sirve si está la casa llena de contiendas, de pleitos, que hasta mejor se le quita el apetito al hombre o a la mujer, ¿verdad? Ya mejor no como. Qué terrible una vida así, pero la bendición en el Señor, hermano, es que hay paz, hay bendición, aun cuando haya escasez, aun cuando solo haya legumbres, mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contiendas llena de provisiones. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces vemos, hermano, qué bendición hay aún para los que nos rodean, para nuestra casa, cuando nosotros somos obedientes a Dios. Pero por el contrario, hermano,
si hay desobediencia como la tuvo Jonás, que repercutió en la tripulación, en los hombres de aquella embarcación, pues, hermano, es un ejemplo de que cuando hay desobediencia en nuestras vidas, también habrá una repercusión negativa en aquellos que nos rodean, en nuestra casa. Volviendo a Deuteronomio 28, vamos a ver la contraparte, por decirlo así, cuando no somos obedientes a Dios. Volviendo ahí a Deuteronomio 28, versículo 15. Leemos primero el 15. ¿Lo tenemos? Y será si no oyeres la voz del Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, ya comienza a decir, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El Señor hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma. Otra versión dice, hará que se te pegue la plaga hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Pues ahí están las consecuencias terribles, hermano. Y sigue diciendo más adelante, leemos por lo menos hasta el 24. Dice el 22, el Señor te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán ¿de qué? De bronce o de metal, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¿Tendrá afectación a todos los que le rodean? Pues claro, la tierra será de hierro y el cielo de metal, entre otras cosas. Terrible todo esto cuando somos desobedientes a Dios. Volviendo a Proverbios 15, Proverbios capítulo 15, versículo 6. En la casa del justo, ¿qué hay en la casa del que es justo, del que es obediente a Dios? Hay gran provisión. El salmista David dijo, mozo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Salmo 37, 25. Y aquí dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero lo contrario, en la casa del impío, ¿qué dice? Empero turbación en las ganancias del impío. Turbación, fíjese, en las ganancias del impío. Parece que ganaron algo, parece que les fue bien en un negocio, pero hay turbación en las ganancias del impío. Se disipan, se van, se esfuman esas ganancias. Pues ¿en qué te gastaste el dinero? Pues no sé. Un accidente, una enfermedad, se va las ganancias. En turbación hay en las ganancias del impío. Capítulo 21 de ahí mismo de Proverbios.
Mire lo que dice Proverbios 21, versículo 20. Tesoro codiciable y pingüe. ¿Sí sabe qué es pingüe? O como dice la versión 60, la versión 60 dice tesoro precioso y aceite hay en la casa, ¿de quién, hermano? Del sabio. Hay en la casa del sabio. Bien, pero por otra parte, ¿qué dice? Mas el hombre insensato todo lo disipará. ¿Qué es disipar? Todo lo malgasta, todo lo echa a perder en cosas que no sirven. Al contrario, le perjudican. Ahí está una persona que gana bien, le fue bien en su quincena, pero va y compra cigarros, manda al niño por la caguama, se emborracha y otros, ¿verdad? Ni llegan a la casa, se acaban el dinero antes de llegar a la casa. Ay, hermano, desgracia en el hombre insensato, el hombre desobediente, el hombre impío, el hombre que no hace caso a Dios. Entonces, hermano, disipará todo lo que gana, lo malgastará inútilmente, y pudiéramos decir aún perjudicialmente. 14 de ahí mismo de Proverbios, 14, versículo 11. ¿Lo tenemos? La casa de los impíos será, ¿qué cosa? Asolada, mas florecerá la tienda de los rectos, florecerá. ¿Ha visto en los árboles antes de que, o ya cuando se les ve la flor, qué es lo que indica ese árbol que está floreciendo? Que ya viene el fruto. En otras palabras, comparado así como árboles que florecerán, es que viene el fruto. Va a haber fruto, la casa o la tienda de los rectos florecerá, va a dar fruto, pero por otra parte la casa de los impíos será asolada. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y todo eso está en qué? En que usted ponga una cruz a la entrada de la casa, ponga una herradura. Por supuesto que no. En que ponga agua bendita, no. O aún como hacen algunos evangélicos, en que ande ungiendo toda la casa, que ande ungiendo el carro para que no se le descomponga. Por supuesto que no está ahí, hermano. No hay algún amuleto que usemos para que haya bendición y prosperidad en la casa. No. ¿Sabe lo que hay? Es obediencia. Si hay obediencia, hay bendición. Si hay desobediencia, hay maldición. Esa es, hermano, la consecuencia. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a ver también algunos ejemplos de hombres que trajeron maldición a sus seres queridos, a su casa, por ser murmuradores, por ser desobedientes a Dios. Vamos primero a Números 16, Números capítulo 16. Ahí extraemos algo de lo que fue Coré y su familia. 16, vamos a leer versículo 1 al 3. Y luego de ahí nos pasamos un poco hacia adelante. Amén. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab,
y On, hijo de Peleb, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de nombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Hicieron este reclamo, hermano, y el Señor oyó. No solamente Moisés, el Señor oyó. Dice el 4 y 5, y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo hará llegar así. Entonces sabemos, hermano, cómo estos hombres fueron fulminados por Dios prácticamente, y sus familias se los tragó la tierra. Dice el versículo 26, y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas, es decir, de las casas. Ya dijimos que moraban en tiendas, pero eran sus casas. Apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Ahí está. Podían tener una repercusión más allá si no se apartaban de estos hombres, pues todos iban a perecer. Y luego ya dice el 27, y apartáronse de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Cuidado, ¿verdad? Cuando alguien piensa que es el hermano, el pastor, el que toma las decisiones. ¿Qué tal si es Dios, hermano? Que de hecho es Dios, pero a su juicio, ¿qué tal si es Dios? Entonces a eso se refirió Moisés, diciendo: en esto conoceréis que el Señor me ha enviado. Versículo 29, si como mueren todos los hombres murieran estos, o si fueran ellos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere una nueva cosa, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. ¿Qué pasó, hermano? Se abrió la tierra su boca y tragólos a ellos y a sus casas, dice el versículo 32, y a todos sus hombres de Coré, a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Qué terrible, hermano, esa murmuración, ese pecado de estos hombres que trajo consecuencia a toda la familia, a toda su posesión, a todas sus cosas, hermano, a toda su casa. Qué terrible, hermano. El pecado no solamente se quedó ahí en Coré, en Abiram, en estos hombres que irritaron al Señor, sino que trascendió a toda su casa, a toda la familia. Entonces, esto nos comprueba la repercusión tan terrible cuando alguien es desobediente a Dios. No solamente se afecta a él mismo, sino que afecta a todos los de su casa, a todos los que le rodean. Vamos ahí a Josué, capítulo 7 de Josué. Ahí vemos otro ejemplo, contrario a los que ya vimos, cuando hay un varón justo, un varón obediente a Dios y que hay bendición para toda la casa y a todos los que les rodean. Pues contrario a esto, también hay maldición cuando un hombre es desobediente a Dios. Hay una repercusión, hay una afectación a todos los que le rodean.
Josué capítulo 7, versículo, vemos ahí, hermano, pues una derrota que tuvo Israel a causa de un hombre. Versículo 1, 7:1, ¿lo tenemos? Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, enseguida habla de una derrota que tuvieron contra Jai, y dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, han robado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hubo una afectación, hermano, a todo Israel, a toda la casa de Israel, a causa de este hombre que robó, que tomó del anatema. Hubo consecuencias negativas, fueron derrotados en aquella lucha contra Jai, fueron avergonzados. ¿Por qué? Porque este hombre Acán había tomado del anatema. Pues dice el versículo 18, lo que Dios le mandó a Josué que hiciera, e hizo llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un changote, o dice otra versión, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido debajo de la tierra, de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Qué terrible, hermano. Trajo consecuencias negativas, trajo derrota a Israel por la desobediencia de este hombre ladrón, codicioso, desobediente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos, hermano, las consecuencias de un hombre que desobedece a Dios. No solamente se queda él con la maldición, sino que afecta a toda su casa, sus hijos, su familia y a todo lo que tiene. Y después dice, ¿por qué no me rinde nada? ¿Por qué nada me sale bien? Pues, ¿qué dice allá Dios en el libro de Lamentaciones? Me vino a mi corazón esa escritura en Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, después de Jeremías está Lamentaciones. Vamos al capítulo 3, versículo 39. ¿Lo tenemos? ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? O sea, él está pecando, está desobedeciendo y todavía murmura. Todavía dice, es que Dios no me ama, ¿por qué me va tan mal? Murmura el hombre en su pecado. Y la invitación que hace el profeta, dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos, no los caminos de nuestro vecino, de nuestro hermano, no, nuestros caminos, y busquemos y volvámonos al Señor, levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste, desplegaste la ira
y nos perseguiste, mataste, no perdonaste, te cubriste de nube, porque no pasase la oración nuestra. Escudriñemos nuestros caminos. A veces alguien dice, ¿por qué me va tan mal? Pues ¿por qué? Porque hay desobediencia, y lo peor de todo, pasa a afectar a los que le rodean, a su casa, a su familia, por la desobediencia. Viene una gran tempestad, hay desgracia, como le pasó a la embarcación donde iba Jonás, hasta que descubrieron que Jonás, por desobediente, pues atrajo toda esa tempestad a la embarcación por causa de la desobediencia de Jonás. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por otra parte, hermano, vea lo que dice el primer libro de Reyes. Vamos a leer algo más alentador a estas terribles consecuencias que hubo en Coré, que hubo en Acam. Vamos ahí al capítulo 17, primer libro de Reyes 17. Versículo 14. Estoy abreviando, hermano. Vamos a leer este versículo 14 al 17. Amén. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará. La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la haz de la tierra. Entonces ella, la viuda de Sarepta, por cierto, una extranjera, hermano, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo? Muchos días. Muchos días. Aquí trae una referencia que dice un año entero. Y la tinaja de la harina no escaseó ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Entonces ahí está cómo Dios trajo bendición, hermano, a esta casa. ¿Por causa de quién, hermano? Por causa de Elías, un hombre obediente a Dios, un hombre con temor de Dios, un hombre, hermano, que obedecía a Dios, trajo bendición a la casa de la viuda de Sarepta, que no le faltase ni harina ni aceite. Por lo menos, como dice esta referencia, durante todo un año. No le faltó ni a él, ni a ella, ni a su hijo. Mientras que en Israel había hambre. ¿Se acuerda cuando Elías, el profeta, le profetizó a la mujer Jezabel? Al rey Acab, pero a Jezabel también le dijo: no lloverá en toda la tierra de Israel, y no llovió por 3 años y medio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante, hermano, considerar cómo estamos sirviendo a Dios, si estamos obedeciendo a Dios o no estamos obedeciéndole. Proverbios 17, mire lo que dice Proverbios 17, otra vez Proverbios 17, versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Aquel que anda con venganzas, que si me hicieron, les hago, el que da mal, y lo peor aún, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
su casa, los que nos rodean, los suyos, hermano. Vamos a terminar con dos escrituras ahí en el Nuevo Testamento, Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra esa luz, hermano, y hablando espiritualmente, alumbra ¿a quién? A todos los que están en casa. ¿Para quién viene la bendición de esa luz, hermano? ¿Nomás para que el que la enciende? Para todos los que están en casa. Nuestras acciones de obediencia o de no obediencia tienen una repercusión para nuestra casa, para todos los que nos rodean, para todos los que están en casa. Seamos, hermano, para bendición, conforme al llamado que Dios nos hizo. Por último, Primera de Pedro 3, y ahí terminamos. Primera de Pedro 3, versículo 9. Amén. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué hacía el Señor cuando le maldecían? Bendecía. Quien no retornaba maldición, sino remitía la causa al que juzga justamente. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario. ¿Qué debemos de hacer? Bendiciendo, bendiciendo. ¿Y cómo, de qué manera vendrá la bendición, hermano, para nosotros y para los que nos rodean? Obedeciendo, obedeciendo a Dios, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis, ¿qué cosa? Bendición en herencia. Somos llamados para poseer bendición y para ser de bendición también. Así es que atendamos a ese llamado. Un llamado para obedecer a Dios, para serle fiel, para ser obedientes y que podamos ser de bendición para todos los que nos rodean. Amén.